Comenzaste lavando platos y hoy te dicen chef. Comenzaste barriendo un comedor y hoy eres el gerente de ese restaurante. Bienvenidos a este sexto capítulo, donde un título no lo hace un papel, lo hace la experiencia en toda esta carrera que es trabajar en restaurante. Bienvenidos, soy Daniel Insunza y esto es la receta de la vida. ¿Alguna vez te dijeron que necesitabas muchos papeles y títulos para llegar lejos? Déjame decirte que es algo en lo que este oficio nos enseña de la forma más hermosa. Tu verdadera escuela no tiene paredes ni diplomas. Tu escuela es el restaurante. Y muchas veces es ese lugar que te abre la puerta cuando todavía no sabes nada. Te recibieron barriendo, acomodando mesas y sillas, llenando los refrigeradores de refresco, empezando a ayudar en producción en la cocina, lavando esos trastes, esas ollas que parecen que nunca terminaban. Pues aquí es donde comienza la carrera. Un día, sin saber nada, te animaste a tocar esa puerta. Te animaste a llegar y decir, quiero comenzar a trabajar ahí. Sin experiencia, sin saber nada. Un día te nace algo, miras a ese salón y te preguntas, ¿por qué se hacen las cosas así? ¿Cómo empezó ese gerente? ¿Cómo inició ese chef? ¿De qué manera ellos adquirieron la experiencia para generar ese trato con el cliente? Y comienzas con muchas preguntas. ¿De dónde saca esa autoridad, ese don de mando? ¿De dónde saca esa creatividad para hacer platillos perfectos? Esos sabores, esa mezcla de especias y condimentos. Y te comienzas a hacer preguntas porque ahí mismo, del movimiento y del caos, salen cosas tan grandes. Eres el sentido de la carrera. Empiezas sin saber nada y poco a poco descubres todo. Como vivencia personal, lo que aprendimos en un restaurante de Colima. Quiero compartirte algo que viví en un restaurante de Colima, que me quedó grabado para siempre. Al final de cada jornada que yo iba a visitarlos, yo generalmente supervisaba ese restaurante de viernes a domingo, y todos los domingos, después de una buena tanda de trabajo, ya cuando los muchachos estaban casi limpiando, yo tenía que regresarme a Guadalajara y siempre llegaba con los de cocina a despedirme, a decirles que muchas gracias, a felicitarlos si había algo que felicitar, a mencionar situaciones que quizás teníamos que corregir. Y después de haber hablado con cada uno de ellos, siempre me retiraba diciéndoles, por favor, equivóquense. Tengan errores, porque de los errores vamos a aprender. No era una invitación a hacer malas cosas, que quede claro. Era decirles, no tengas miedo de fallar. Si te equivocas, juntos lo resolvemos. Quien comete el error aprende a no repetirlo. Y los demás que ven ese error también aprenden. Sin saber, están viviendo el proceso. Así todos crecen, así todos avanzamos. Porque en ese oficio, la experiencia más grande se construye también sabiendo de levantarse si algo salió mal. Tengamos mucha precaución con eso. No regañemos a la gente. Indiquémosle cómo lo vamos a resolver. Cómo vamos a llegar a hacer que las cosas cuadren sin que se frustren o tengan miedo a equivocarse. Sí, hay momentos que eso nos va a causar merma, como lo dijimos en el capítulo anterior. Pero créanme que si nosotros sabemos encaminar ese error a una oportunidad de aprendizaje, las cosas van a cambiar. No hay que ser tan duros. Mucha gente se jacta preguntando si en algún momento tú hubieras estado cuando a mí me enseñaron. Y hablan mucho de la vieja escuela, donde se daban de trapazos en las nalgas, donde quizás se humillaba en público, porque se notaba un error. Ese tipo de cosas no hay que hacerlos en la actualidad, porque en vez de atraer y obligar al colaborador a cambiar y hacer mejor su trabajo, lo puedes terminar alejando de este gran futuro que puede encontrar en los restaurantes. Como en las historias que nos atrapan. ¿Cuántas historias hemos visto? Unas de películas, unas de vivencias reales, o de las pláticas de nuestros compañeros de cómo iniciaron. Otras tan reales así como la vida misma. Alguien que llega de lejos, quizás como inmigrante a un país o a una ciudad, que quizás sin conocer a nadie, y lo primero que encuentra es un puesto en una cocina,
en producción o barriendo un salón. Empiezan desde abajo y desde ahí, desde ese momento, es el primer escalón para llegar a donde llegaron. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa vida de película? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa situación? Yo también inicié lavando platos en un restaurante donde no terminaban, parecía no tener fin. Era hermoso, era espectacular ver cómo entraban y salían meseros. Por la derecha, llegaban por la izquierda, agarraban platos, salían llenos de comida, llenos de aperitivos, vasos con refrescos, con bebidas, y regresaban sucios. Regresaban a que nosotros lo tuviéramos que descamuchar. ¿Qué es eso? Una palabra nueva. Era quitar el exceso de comida, tirarlo a la basura para meterlo a enjuagar en una tina con jabón. Y después se tallaba, se cepillaba y lo metías a una tina con agua para después enjuagarlo a chorros con agua. Y así uno, otro y otro. Después, córrele que tienes que secar cubiertos. ¿Cómo que tengo que secar cubiertos? Sí. Te agarrabas y con un trapo muy limpio empezabas a brillantar todos esos cubiertos, a brillantarlos, a secarlos, a sacarlos para que los meseros estuvieran limpios para llevar a montar la mesa del nuevo comensal que acababa de llegar. Después de eso, subía a ser mesero. Todas las condiciones, todas las ganas de querer ganar dinero, en mi caso sí fue para ayudar a mi familia, para ayudarme con mis estudios, me empezó a gustar. Porque en este trabajo, todos los días se tiene dinero. Todos los días dando una buena atención. Y llegas a ser capitán de meseros. Después te viene tu primera gerencia. Y así vas hasta que me convertí en gerente de operaciones y después dueño de mi propio negocio. Así como las películas, empiezas sin saber nada y comienzas tímido, confuso, quizás hasta pensando que este no es el lugar donde quieres estar. Pero cuando le agarras sabor, viene lo bueno. Y conoces muchos lugares, muchas personas, gran parte de la República, porque este trabajo que no necesita títulos universitarios te lo va dando la vida, te lo va dando la experiencia. Y conoces tanta gente, te quedas con tantas vivencias, conociendo Colima, Mazatlán, Tijuana, Ciudad Obregón, Monterrey, Ciudad de México, y todos y tantos más que puedo decir, y tantas franquicias, tantos restaurantes que te van dejando cada una de las experiencias que hoy puedo platicar con ustedes. Es como de película, pero si le agarras amor, es la mejor película, es el mejor episodio. Ese valor que nadie puede medir en papel, en un título universitario y que no te lo enseñan las grandes universidades. Piensa en esos días grandes, el Día de las Madres, un domingo lleno, una fecha especial. Mientras tú atiendes una mesa con muchos invitados, hay alguien que está celebrando a su mamá, a su esposa, a su hermana, y con la gran atención se sienten bien, se sienten cuidados por ti. Tú estás ahí sirviendo, mientras ellos están disfrutando. Y sí, hay momentos en que mientras el mundo festeja, tú estás trabajando agotado, quizás con hambre, pero hay un dicho que dice algo hermoso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y este gran negocio, este gran oficio, te da esa satisfacción que tú dices, sí, va a haber momentos caóticos, pero cuando ves cómo la gente con un billete te agradece ese gran servicio que tú les diste, ese gran sazón que el chef cocinó para todos ellos, y sobre todo la experiencia de tener un restaurante limpio, cuidado y un personal totalmente agradecido y respetuoso ante ellos, eso cambia todo. En este oficio servimos con las manos, con el corazón y con la vida misma, porque dejamos ir muchos eventos importantes. El mensaje que yo les puedo dar en esto: el que empieza no necesita un título. Es lo que aprendes hoy, lo que mejoras mañana y hasta lo que aprendiste cuando te equivocaste.
al comensal detrás de un plato. Hay manos que empiezan lavando ollas, personas que se atrevieron a equivocarse para aprender y hoy crean un exquisito valor en tu servicio, en tu platillo y en todo. Valóralo, por favor. Al dueño, el mejor equipo no siempre viene con papeles, con títulos, con experiencia. Viene con ganas de aprender, de arriesgarse y de crecer juntos. Hay un libro que en este momento no recuerdo su nombre, pero se los digo en el siguiente capítulo. El arte de un líder, me parece que se llama. Lo verifico y checo de quién es el autor. Pero dice que tú dame un ayudante de almacén motivado, con ganas de crecer, de trabajar, de comerse el mundo, y yo te voy a dar un gerente de almacén. Definitivamente. Créanme que yo, cuando veo entrar por la puerta ese muchacho tímido con una solicitud, pero impresionado con ver un salón tan espectacular, un servicio que se va dando con los compañeros que todavía no son sus compañeros, pero con esas ganas de crecer, me motiva muchísimo a seguir en este tipo de industria. ¿Por qué? Porque sé que son personas moldeables, son personas que van a llegar lejos, son personas que tienen el espíritu y las ganas de seguir adelante. Y hoy, en realidad, estoy agradecido con la vida por haber conocido todas esas personas en el camino. Mario Alberto, un policía de Xochimilco, una persona que llegó a un restaurante tímido, sin ganas. Era su única opción, o eso es lo que él mostraba cuando llegó a ese restaurante. Este muchacho, al cual le tengo mucho aprecio, llegó y lo invité a que comenzara a degustar. Desde la barra de servicio pasaba la gente y solo decía: gusta probar el pollo. Pero no lo hacía así. Él lo hacía así y así. Gusta probar el pollo, gusta probar el pollo, gusta probar el pollo. Pero no veía a la gente que estaba frente a él. Era tímido, era retraído, un poco nervioso. Pero ahí es donde te das cuenta y dices: a ver, un momento, regresión. ¿Saben qué? Vamos a hacer un cambio en la cocina. ¿Te gustaría irte a producción? Nunca lo he hecho, me respondió. No te preocupes. Si tú quieres aprender, aprenderás. Y así siguió a producción, alternando con loza. Después se atrevió a hacer guarniciones. Era encargado de un turno y fue un gran cocinero de ese restaurante de la Ciudad de México. Cuando tuvimos que salir por cuestiones que cerraron ese restaurante, él se fue creyendo en él. Porque en algún momento tuvimos una plática y él me dijo: yo quiero que mi hijo llegue lejos. Y yo solo le respondí: tú tienes que ser como un lobo. Si tu deseo es ese, primero tienes que llegar lejos tú, para que él sepa que no solamente es caminar sin rumbo, sino que tiene que seguir a una gran persona para convertirse en ese líder, en ese gran crack que hoy es su padre. Él me sigue hablando y me sigue diciendo: ¿sabes qué, amigo? Ya compré mi casa, ¿sabes qué? Ya compré mi bocho, ¿sabes qué? Ya hasta mi familia se siente mejor cada día. Pero fue porque confió en él, porque tuvo la seguridad y porque en algún momento esta carrera del restaurante le dio disciplina, le dio autoridad, le dio liderazgo y le dio confianza en él mismo. Cosa que vas adquiriendo porque los mismos compañeros o las mismas situaciones te van dando ese aliciente para seguir adelante. Hoy reconozco a todas esas personas que han llegado lejos sin saber nada. Reconozco a esas personas que no se han rendido en el camino y las que lo hicieron fue porque encontraron algo mejor. Y como yo siempre le he dicho en los speech con cada una de las personas, quizás este no es el trabajo de tu vida, quizás esto no es a lo que te quieras dedicar, pero este puede ser el trampolín que te va a impulsar a llegar a donde quieres estar. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy.
Recuerden esa pregunta que hacemos siempre: si la vida fuera una receta, ¿cuál sería el ingrediente indispensable para que todo tenga sentido y seguir adelante? Hoy ese ingrediente es el valor de aprender, incluso cuando te equivocas. Porque puedes aprender recetas, números y técnicas, pero lo que realmente hace grande es saber que cada error es una lección y cada lección te lleva un paso más. Eso nadie te lo enseña en una escuela, en una universidad. Eso lo construyes tú día con día, aquí mismo. Te agradezco por el favor de tu atención, como siempre. Gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Receta de la Vida, donde hablaremos qué se necesita para ir creciendo en esta industria. Porque además de actitud, se necesita disciplina. Pero eso lo vamos a aprender en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir. Síganos en todas las plataformas, denle a la campanita y ayúdanos a que más personas les llegue este contenido, porque quizás les puede ayudar en ese inicio que hoy decidieron comenzar. Muchas gracias, nos vemos pronto, que estén muy bien. Hasta luego.